Ok, muy bien. Vamos ahora a resolver un ejercicio aplicando lo que se vio en clases. Es decir, vamos a calcular el área y perímetro de este triángulo, de esta figura que tenemos acá, utilizando las fórmulas. Lo primero que tengo que hacer, en este caso para calcular el perímetro, es calcular la medida de cada uno de los lados. Para ello necesito los puntos. En este caso, los puntos serían A, que es el punto menos 2, menos 5, B, que es el punto 0,3, y C, que es el punto 6, menos 3. Ahora, para ello yo necesito calcular las distancias. Entonces, un segmento de recta que va del punto A al punto B se representa de la siguiente manera. Se va a calcular con la siguiente fórmula. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y ustedes se preguntaban, ¿no? ¿Quién es x1? ¿Quién es x2? ¿Quién es y2? Y1. Para ello ustedes deben, en este caso, elegir el punto A como punto 1 y punto B como punto 2. ¿Para qué? Para que en este caso esto sea x1, y1, x2, y2. Y hacemos la sustitución. Me quedaría de la siguiente manera. Primero x2. 0 menos, que pertenece a la fórmula, entre paréntesis, x1 menos 2. Pongo aquí mi menos 2. Cierro el paréntesis, elevo al cuadrado, más y2. Y2 vale 3. Menos y1. Y1 vale menos 5. Entre paréntesis pongo menos 5. Todo esto al cuadrado, ¿sale? Continúo resolviendo. ¿Cómo quedaría? Ok. 0 menos menos 2, esto sería 2 al cuadrado. Más 3 menos menos 5 sería 8 al cuadrado. Esto me daría raíz de 2 al cuadrado es 4, más 8 al cuadrado, 64. Quiere decir que esto es igual a la raíz de 68, que es aproximadamente 8.24 o 25. Hay que redondear ahí. Vamos a dejarlo en este caso como 8.24, perdón. Bien, continuamos con el ejercicio. Eso solamente es el lado AB. Por lo tanto, yo sé que este lado debe medir 8.24. Voy con el lado BC y va a ser absolutamente lo mismo. Voy a ir del punto B al punto C, pero ahora voy a ocupar estos dos puntos, 0,3 y 3, menos 3. Entonces, para hacer uso de ello, voy a decir, mi punto B será mi punto 1 y mi punto C será mi punto 2. x1, y1, x2, y2. Y hago la sustitución porque es la misma fórmula. x2, ¿cuánto vale? 6. Muy bien. Menos x1, que es 0, al cuadrado. Más y2, menos 3. Menos y1, que es 3, al cuadrado. Continúo. Esto me quedaría de la siguiente manera. 6 al cuadrado, recuerden 6 menos 0, 6, más menos 6 al cuadrado. Esto es igual a 36 más 36. Y esto es igual a raíz de 72. Para ello, pues ocupamos la calculadora para sacar la raíz, en caso de que no nos la sepamos, pero si nos la sabemos, pues anotamos nuestra superraíz de 72. Raíz de 72
sería 8.48, ¿no? Por lo tanto, ya tengo mi BC, distancia de B a C. Me falta la distancia de C a A. Y voy a ocupar la misma fórmula. Por lo tanto, sería de C a A. Es absolutamente la misma fórmula, pero ahora ¿qué puntos ocupo? Entonces C, 6, menos 3, y A, que es menos 2, menos 5. Solamente por el orden en el que vamos, x1, y1, x2, y2. Y me quedaría como menos 2 menos x1, que sería 6 al cuadrado, más y2, menos 5, menos y1, menos 3. Todo esto al cuadrado. Continúo resolviendo. Me quedaría como menos 2 menos 6, menos 8 al cuadrado, más menos 5 menos menos 3. Esto me quedaría como menos 2 al cuadrado. Si me doy cuenta, es igual que el primero. Entonces es 64 más 4, eso es igual a raíz de 68. Y nosotros ya vimos que la raíz de 68 es aproximadamente 8.24. Por lo tanto, para calcular el perímetro de esta figura, el perímetro es la suma de los tres lados. AB más BC más CA. Y cada uno de estos lados ya tiene un valor. El primero es 8.24 unidades más 8.48 unidades más 8.24 unidades. Lo sumamos para tener la cantidad que nosotros vamos a ocupar o tener la cantidad de perímetro necesario. Y nos da un total de 24.96. Es decir, esto me da como perímetro 24.96. Que son unidades lineales. Y hasta ahí obtuve mi perímetro nada más. Entonces, estos datos son importantes porque pues los vamos a seguir ocupando. Bien, continuamos con la resolución del problema. Para resolver el problema, nos falta calcular ahora el área. Para calcular el área tenemos dos métodos diferentes. Método número 1, que nosotros le llamamos fórmula de Herón. La fórmula de Herón nos dice lo siguiente. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de S que multiplica a S menos A por S menos B por S menos C. Eso es lo que nos dice la fórmula de Herón. ¿Quién es A, B y C? A, B y C son las medidas de los lados, es decir, AB, que para nosotros valía 8.24, vamos a llamarle A. BC, que para nosotros valía 8.48, vamos a llamarle B. Y CA, que para nosotros vale 8.24, le llamaremos C. Estos números son los que tendremos que sustituir en este punto. Nos falta S.
Ese es el perímetro entre D2. En este caso nuestro perímetro son 24.96 entre D2 y obtenemos que esto es 12.48. Eso es lo que vale S. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Y me quedaría como raíz cuadrada de ¿quién? S, que vale 12.48, que multiplica, abro paréntesis, 12.48 menos A, 8.24, que multiplica a 12.48 menos B, que vale 8.48. Todo esto que multiplica a 12.48 menos 8.24. Todo eso es lo que metimos aquí. Lo metemos a la calculadora, podemos hacerlo parte por parte o todo junto para obtener nuestro resultado. Y me da como resultado un aproximado de 29.95 aproximadamente unidades cuadradas. Esa es mi área. Mi área es esa cantidad. Ahora bien, si yo quiero utilizar otro método que se llama determinantes, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que trazar una matriz. Una matriz es una tabla. Y vamos a colocar las coordenadas en orden alfabético. A, B y C en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, comenzamos con A, B y C. En ese orden. Entonces, A es menos 2, menos 5. B es 0, 3. C es 6, menos 3. Y por regla debemos repetir el primer término, o el primer elemento, a lo último. Bien. Entonces, esto se debe dividir entre D2 y se le tiene que aplicar un valor absoluto. Comenzamos haciendo las multiplicaciones en este sentido. Y menos 2 por 3, menos 6. 0 por menos 3 sería 0. 6 por menos 5, menos 30. Menos, eso es de ley un menos. Ahora continuaremos con la multiplicación, pero en sentido contrario. Menos 5 por 0, 0. 3 por 6, 18. Menos 3 por menos 2, 6. Hacemos mis operaciones. Me quedaría como, sigo dejando el valor absoluto, menos 36 menos 24. Todo esto entre D2. Esto me va a dar menos 60 entre D2. Ahora sí, valor absoluto de 60. De menos 60 es 60 positivo entre D2. Mi área me da 30 unidades cuadradas. Y así terminamos nuestro problema.